Edward Álvarez Grau, quien es abogado, magíster y doctor por la Universidad de San Martín de Porres y actualmente se desempeña como responsable académico de la maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Martín de Porres. Para poder registrarse, sírvase inscribirse en la hoja de inscripciones que se encuentra ya a su alcance en la página web de Proyecto 024. Los invitamos y esperamos en este importante ciclo de conferencias magistrales. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches con todas y con todos. En nombre de Proyecto 024 quería darle la más cordial bienvenida a esta 22ª conferencia magistral que hemos denominado Panorama y Evolución Regional de la Administración de Activos de Origen Ilícito, que estará a cargo del doctor Denis Chen Lee, quien es abogado egresado por la Universidad Santo Tomás de la República de Costa Rica y además especialista, ¿no?, en decomiso y administración de bienes incautados y especialista en recuperación de activos. Para mí, personalmente, es un honor presentar a Denis Chen Lee, con quien me une una amistad de hace un buen tiempo atrás y que obviamente considero que es la persona más idónea, más capacitada y una de las personas que más sabe sobre el tema de recuperación de activos de origen ilícito. Entonces, doctor Denis Chen Lee, le damos la más cordial bienvenida en nombre del equipo de Proyecto 024 y previo antes de ello hemos preparado, ¿no?, una pequeña presentación de su hoja de vida. Ojalá que sea de su agrado y espero que hayamos consignado los aspectos más importantes del mismo. Por favor, un ratito. Muy buenas tardes, reciban los cordiales saludos del equipo de Proyecto 024, que siguiendo con el ciclo de conferencias magistrales, tiene el agrado de darle la bienvenida a esta 22ª conferencia magistral, en la cual desarrollaremos el tema Panorama y Evolución Regional de la Administración de Activos de Origen Ilícito, la cual estará a cargo del doctor Denis Chen Lee, quien es abogado por la Universidad Santo Tomás de la República de Costa Rica, especialista internacional en decomiso y administración de bienes incautados y especialista en recuperación de activos ilícitos. En el área laboral, fue consultor y asesor para organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y de las Oficinas de Asuntos Internacionales, Narcóticos y Aplicación de la Ley, de las embajadas americanas en El Salvador, Honduras, Guatemala y Perú. No nos queda más que darle el agradecimiento respectivo al Dr. Denis Chen Lee por su presencia el día de hoy y por acompañarnos con su importante tema Panorama y Evolución Regional de la Administración de Activos de Origen Ilícito. Don Denis, un honor tenerlo acá en Proyecto 024 con nosotros el día de hoy y le cedo el uso de la palabra para que pueda usted ilustrarnos con sus amplios conocimientos sobre el tema de la recuperación de activos, en este caso Panorama y Evolución Regional de la Administración de Activos de Origen Ilícito. Muy buenas noches y bienvenido a Proyecto 024. Es tu volumen, falta, ¿no? Tu volumen, Denis, está un poquito, no se escucha. Todavía no se escucha, parece que hay un tema ahí del sonido. Todavía. ¿Ahora? Ahora sí, genial. Ahora sí, perfecto. Es que está muy... Bueno, buenas noches, Luis, y al Proyecto Cero por esta cordial invitación que con mucho gusto y mucho entusiasmo me sumo. Agradecerles a todo el equipo por la invitación y es un honor para mí pues compartir con ustedes un poco la experiencia regional, ¿no?, en América Latina de lo que ha sido la evolución y el panorama actual relacionado a la gestión de los activos o a la administración de los activos, que es parte integral de la cadena de valor de la recuperación de activos. Y como vamos a ver,
Existen países en los que hemos hecho diagnósticos situacionales en el que no cuentan con organismos de gestión de activos y eso ha dificultado de manera seria la recuperación de los activos, principalmente del crimen organizado, ¿no? Entonces es un poco lo que vamos a tratar de explicar la importancia de la gestión de los activos en el sistema de recuperación de activos de los países y principalmente cómo ha venido evolucionando los sistemas de gestión de activos, ya más allá de la custodia y de la simple recepción y custodia de esos activos, ya esos sistemas antiguos han quedado un poco atrás y pues la idea es compartir con ustedes, como digo, un poco cómo ha venido evolucionando las mejores prácticas en este tema, ¿no, Luis? Entonces, desde ya, mis agradecimientos especiales al equipo Cero por la invitación. Muchas gracias, Denis, y te cedo el uso de la palabra, darle la bienvenida a todos nuestros amigos que nos acompañan de Perú, de América Latina, que justamente guardan con bastante atención, y yo también, poder justamente ilustrarnos con tus amplios conocimientos. Tienes ahí el tema del manejo del compartir pantalla para poder justamente ilustrarnos. Muchas gracias, Denis. Gracias, sí, Luis. Voy a compartir acá la pantalla que tengo una pequeña ponencia, no sé si la logran ver, ¿me avisan? ¿Sí? Sí, se le ve bien, todo bien. Bueno, un saludo cordial a los colegas de Perú. Estuve en Perú recién regresando a Costa Rica. Estuve en Perú 2 años trabajando con el Basel Institute, precisamente haciendo 3 diagnósticos situacionales relacionados al tema de recuperación de activos y de decomiso, ¿no? Hemos hecho en este proyecto 3 diagnósticos, el de Brasil, el de Colombia y el de Chile. Y precisamente Chile, a los colegas de Chile, si tenemos acá, pues un cordial saludo. Veo que tenemos colegas de Argentina, de Honduras y de Colombia, y por supuesto que del Perú. Así que un cordial saludo a todos y en especial a los peruanos que están sintonizados en este evento. Así que tomando este diagnóstico situacional de Chile como ejemplo, Chile es un país que ha venido evolucionando mucho en los temas de lavado de activos y en el tema de recuperación de activos. Sin embargo, dentro del diagnóstico situacional que nosotros realizamos, pues vimos que no cuentan con un organismo de gestión de activos como sí existe en varios de los países en América Latina, ¿no? Como por ejemplo la UABI de Honduras, la CENAVET de Guatemala, la Oficina de Recuperación de Activos y Gestión de Activos de Costa Rica, el PRONAVI de Perú, la CENAVICO de Paraguay, la Junta Nacional de Drogas, por ejemplo, de Uruguay. Todos estos países, para no mencionar, pues solamente para mencionar algunos, sí cuentan con organismos de gestión de activos y los resultados se ven. Existe una diferencia importante cuando un país cuenta con una oficina de recuperación, una oficina de gestión de activos y en relación con los que no tienen oficinas de recuperación de activos. Algo muy sencillo, como por ejemplo nos decían los fiscales de Chile, de que ellos no incautaban empresas, por ejemplo, vinculadas al lavado de activos porque finalmente no tenían quién o un organismo que hiciera la administración de empresas incautadas en funcionamiento. Y, por ejemplo, los inmuebles también tenían serios problemas para lo que era el desalojo de los inmuebles incautados en los procesos de narcotráfico principalmente. Y, por supuesto, al no contar con una oficina de gestión de activos, pues los mismos delincuentes siguen utilizando estos inmuebles para la comisión de hechos ilícitos, principalmente vinculados a drogas, y finalmente no se logran decomisar a favor del Estado, ¿no? Entonces, hay una fuerte debilidad en el sistema de recuperación de activos cuando los países no cuentan con una gestión de activos. Básicamente, en el año 2005, a través del grupo de expertos de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, fue cuando se inició precisamente la discusión de la necesidad de que los países deberían de contar con organismos especializados en la administración de los activos.
porque finalmente después de un largo proceso penal o un largo proceso de extinción de dominio como lo tenía Colombia, que más o menos antes del Código de Extinción de Dominios, pues los procesos estaban demorando más de 10 años, pues imagínense ustedes cómo pueden mantener o cómo se puede preservar un activo por más de 10 años. Es básicamente casi imposible, o el deterioro que van a sufrir esos activos va a ser bastante importante. Entonces, sin una oficina que se encargue realmente de poder gestionar adecuadamente estos activos de manera eficiente, pues al final vamos a tener activos totalmente destruidos o que al final el Estado no va a poder recuperar para ponerlos en la función social o destinarlo de acuerdo a la legislación de cada país, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que decir, porque obviamente la administración de los bienes está vinculada a los sistemas de decomiso de cada uno de los países. Y de acuerdo a los informes de las Naciones Unidas, básicamente el crimen organizado genera más o menos entre 2 billones, o eso es lo que se ha calculado, 2 billones de dólares anuales en activos ilícitos. Es decir, esto quiere decir que realmente el crimen organizado se convierte en una empresa criminal que genera bastantes activos ilícitos. Y cuando hablo de activos ilícitos, estoy hablando de vehículos, inmuebles, empresas, obviamente que son utilizadas para el lavado de activos, productos financieros, yates, aeronaves y una serie de activos complejos como por ejemplo fincas ganaderas en funcionamiento, que obviamente, o zoológicos como en el caso de Honduras, donde fueron incautados al crimen organizado, ¿no? Entonces todos esos activos realmente deben determinar en buenas condiciones para que finalmente el Estado pueda aprovecharlo y darle esa función social al final cuando tengamos una sentencia declarativa de extinción de dominio o en su caso una sentencia penal donde se ordene el comiso de estos activos ilícitos, ¿no? Por otra parte, en materia de corrupción, el Manual para la Recuperación de Activos, que es una guía orientada a los profesionales, señala que la corrupción más o menos está generando entre 20.000 y 40.000 millones de dólares cada año en sobornos, malversación de fondos y otras prácticas corruptas, ¿no? Entonces, más o menos es un poco el panorama de lo que puede estar generando la actividad criminal y la corrupción en cada uno de nuestros países, como para tener nosotros una idea de que el crimen organizado finalmente y la corrupción tienen una finalidad económica, ¿no? Es decir, el corrupto no busca siempre enriquecerse de manera ilícita, y obviamente el narcotráfico y el crimen organizado también tiene una finalidad económica. Por lo tanto, no solamente las políticas de persecución de los ministerios públicos se ha venido desarrollando no solamente para poder condenar a las personas, sino también recuperar los activos ilícitos. Es decir, se comienza a implementar una política también de perseguir los activos, ya no solamente buscar la condena de la persona, sino también comenzar a hacer investigaciones patrimoniales y financieras para poder recuperar estos activos ilícitos. Básicamente, estamos hablando de la figura del decomiso, que básicamente lo vienen desarrollando las 3 convenciones internacionales de Naciones Unidas, las principales, que es la del tráfico ilícito de estupefacientes, la más conocida como la Convención de Viena de 1988, donde ya se comienza a introducir el tema de la figura del decomiso o impulsar la figura del decomiso para que los países vayan adoptando mecanismos para poder combatir los activos ilícitos. Obviamente, de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional también comienza a promover la lucha contra el crimen organizado a través de la figura del decomiso. Y finalmente tenemos también la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que adicionalmente a lo que he mencionado, comienza a desarrollar el tema del decomiso sin condena, que nosotros básicamente en América Latina hemos desarrollado algunos decomisos sin condena, que vamos a ver más adelante cuáles. Sobre cuáles activos estas convenciones nos sugieren que debemos
decomisar activos, sobre los productos del delito, sobre los instrumentos del delito. Comenzamos a hablar sobre el tema de bienes equivalentes, que ya algunos países han comenzado a adoptar mecanismos de decomiso de bienes equivalentes. Es un decomiso bastante complicado, pero básicamente es un activo lícito por aquel o por aquel activo ilícito que no se pudo incautar. Es decir, un bien equivalente o igual al aquel activo ilícito que dentro del proceso pudimos identificar, pero que finalmente no podemos comisar o no se puede extinguir por cualquier factor externo, ¿no? Entonces, algunas legislaciones en América Latina permiten el decomiso a través de un activo lícito de manera proporcional del ilícito que no podemos incautar. Es un poco la idea del bien equivalente. Finalmente, para que no exista, para que podamos alcanzar, digamos, esos activos o recuperar esos activos de manera ilícita. Otro de los decomisos son los mezclados. Como todos sabemos, en el proceso de lavado de activos muchas veces se mezclan activos ilícitos e ilícitos. Y varios de los países en América Latina han incorporado dentro de sus legislaciones la capacidad de poder decomisar bienes mezclados. Es la mezcla entre bienes ilícitos o activos ilícitos con activos lícitos. Aquí la diferencia es que no se pueden separar. Quizás un ejemplo de esto es cuando un delincuente o una persona adquiere un bien inmueble producto de una donación, producto de una herencia o producto de una compra con dinero lícito, pero las mejoras, es decir, la construcción de estas mejoras lo hace con dinero ilícito. Tenemos el ejemplo del caso de Francisco Flores en El Salvador, donde es un expresidente de El Salvador que él adquiere un terreno bastante grande de manera de herencia, pero él con dinero malversado construye 3 lagos que le costaron $1 millón cada lago. Por supuesto que aquí hay una mezcla porque los lagos no los podemos separar de la tierra, ¿no? O sea, no podemos extinguir solamente el lago. Por lo tanto, la mezcla o el decomiso de la mezcla recaería sobre todo el activo, porque llega a ser inseparable. Habla también las convenciones de alguna manera, pienso yo, personal, un poco errónea, y comienza a hablar sobre la inversión de la carga de la prueba para demostrar el origen lícito de esos activos. Pero en realidad no es una inversión de la carga de la prueba, sino estaríamos hablando de una prueba dinámica de la prueba como existe en el proceso penal, existe en el proceso civil. Es decir, el que alega debe probar simplemente. No es que el Estado se cruza de manos o el fiscal se cruza de manos y que el imputado o el afectado en los procesos de extinción de dominio tiene que venir a demostrar el origen lícito de los activos. No, hay una carga inicial del Ministerio Público en el cual debe probar o por lo menos inicialmente realizar una investigación para poder cuestionar el origen de estos activos, pero no existe una inversión de la carga de la prueba como tal. Finalmente, esto era la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, pues habla sobre permitir el decomiso de bienes sin que medie una condena, como ya lo había mencionado, y comienza a introducir la importancia de que los países desarrollen formas de decomiso fuera del proceso penal, es decir, un decomiso fuera del proceso penal y más conocido como decomiso sin condena. Ahora bien, cómo se ha venido desarrollando en América Latina esta figura del decomiso sin condena? Básicamente tenemos la figura de extinción de dominio en México, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador y Costa Rica. Bueno, en Nicaragua no tenemos ninguna figura, solo el decomiso tradicional penal, y en Costa Rica existe una figura que se ha denominado capitales emergentes, que se desarrolla en un proceso contencioso. Es bastante interesante porque la legislación costarricense en la ley de crimen organizado introduce un capítulo de capitales emergentes que
persigue precisamente los incrementos patrimoniales no justificados, ¿no? Pero es un proceso contencioso que es bastante interesante. Y finalmente Panamá, que no tiene una figura de decomiso como tal, pero está trabajando con un proyecto de ley de extinción de dominio desde hace varios años y muy fuerte a partir de este año, al parecer, porque desde el Poder Ejecutivo se ha presentado un proyecto de ley que se está discutiendo actualmente en la Asamblea Legislativa de Panamá para ver si se aprueba una ley de extinción de dominio. Por su parte, en Suramérica o América del Sur, pues tenemos extinción de dominio, obviamente en Colombia, tenemos en Ecuador, tenemos en Perú, tenemos en Bolivia, vinculado solamente a los delitos de, de drogas. Y tenemos también en Argentina, también tenemos una reciente ley de extinción de dominio, pero que está más vinculada a materia civil. En el caso de Brasil, tenemos un decomiso fuera del proceso penal que se denomina improbidad administrativa y también tenemos los famosos acuerdos de lenidad, que son los que se han aplicado básicamente en el caso de Odebrecht para poder recuperar bastante dinero producto de la malversación de las coimas recibidas del caso Odebrecht. Tenemos en Paraguay un comiso especial y autónomo también muy reciente, creo que será data de hace quizás un par de años, que está dentro del proceso penal, pero de manera autónoma e independiente. Es como que se desarrolla en vía incidental dentro del proceso penal. Y finalmente tenemos en Uruguay el decomiso de pleno derecho, que fue desarrollado hace bastante tiempo, si no me acuerdo, desde el 2010, tendrá unos 12 años, que le permite al país pues, poder decomisar bienes abandonados, activos también no reclamados dentro del proceso penal, ¿no? Entonces tiene algunas características del decomiso sin condena. Y así, pues tenemos un panorama de América Latina de cómo se ha venido desarrollando la figura del decomiso sin condena. Y por supuesto, pues todos tenemos dentro de nuestra legislación el comiso penal tradicional. La diferencia un poco con relación a esto es que dentro del derecho penal, pues el derecho penal persigue la responsabilidad personal a través de las conductas, es decir, a través de los delitos tipificados en nuestros ordenamientos jurídicos. Y el decomiso sin condena básicamente trabaja a través de presupuestos o causales de extinción de dominio o causales en el caso de los países que cuentan con una legislación de extinción de dominio. Entonces, básicamente la investigación se diferencia porque en los procesos de decomiso sin condena y en los procesos de extinción de dominio, la investigación se centra en activos, en bienes, ¿no? Y cuando estamos hablando de activos, pues obviamente los activos no tienen conductas. Por lo tanto, ¿qué es lo que se investiga? El origen o la destinación de estos activos que estamos investigando, ¿no? Es cómo se compraron o cómo se destinaron al desarrollo de alguna actividad ilícita. Y básicamente, no quisiera entrar en la parte de decomiso sin condena porque también nos llevaríamos bastante tiempo. Básicamente, estas causales o presupuestos son las circunstancias o los hechos que recaen sobre un activo. Y eso es lo que básicamente el fiscal investiga en un proceso de extinción de dominio. ¿Y cuáles son estas circunstancias relacionadas al activo? El origen, que básicamente tiene que ver con la validez del acto jurídico, es decir, causa, objeto ilícito, capacidad y consentimiento. Nosotros cuando estudiamos civil hace muchos años, nos decían que para que un contrato surta efecto, tiene que tener estos 4 elementos básicos para poder consolidar ese derecho de propiedad. Y básicamente
en extinción de dominio o en estos procesos, básicamente cuando se podemos determinar que la causa o el objeto es ilícito como tal, es decir, el dinero con el que se compró el activo, existe una nulidad ab initio, es decir, el derecho de propiedad no se llegó a consolidar y por lo tanto nos permite perseguir ese activo a través del tiempo hacia atrás, porque la nulidad va desde el inicio, es decir, desde que la persona realizó el acto jurídico de la compra del activo. La destinación, por otro lado, tiene que ver con la función social de la propiedad que nuestras constituciones políticas, la mayoría de nuestras constituciones políticas, desarrollan la importancia de la función social que tiene la propiedad. Y eso significa que no la podemos destinar a actividades delictivas porque si no, no tendrían protección constitucional. La mezcla es un poco lo que ya he mencionado, pero básicamente la mezcla viene de un principio básico que nadie puede sacar provecho de su propia culpa o dolo. En materia de equivalentes, que también es otra de los causales o presupuestos, pues ya lo hablamos un poco, y esto lo que trata de hacer es evitar la impunidad y viene básicamente a través de las convenciones internacionales. La figura del abandono, la figura del abandono es una figura que vamos a ver más adelante, que es una buena práctica que comenzamos a introducir a través del grupo de expertos de la OEA y que los países han venido adoptando dentro de sus legislaciones. Dos figuras importantes en la recuperación de activos, que es la figura del abandono y la figura de la venta anticipada de los activos incautados. Y finalmente existe otro presupuesto o otra causal que se ha denominado incremento patrimonial no justificado. Y básicamente aquí se basa a través del principio de buena fe. Y ya entrando en materia de estos organismos de gestión de activos, pues básicamente los países a partir del 2005 se dieron cuenta que tenían bastantes problemas para poder mantener y preservar los activos dentro del proceso penal. La figura del decomiso sin condena o de la figura de la extinción de dominio se ha venido desarrollando más o menos en América Latina a partir del 2010. Es decir, 3 años antes ya la OEA comenzó a preparar a los países no solamente en adopción de mecanismos de decomiso sin condena, sino que una vez que el país quisiera adoptar estos mecanismos, pues era obvio que tenían que crear sus propios organismos de gestión de activos, porque si tenían un problema actual con la preservación y el mantenimiento de los activos dentro del proceso penal, pues con un proceso de extinción de dominio o un proceso de decomiso sin condena, el problema posiblemente se les iba a triplicar. Por lo tanto, la OEA comienza a trabajar en desarrollar un documento de buenas prácticas que fue publicado básicamente, creo que hasta en el 2011, donde la idea de este documento de buenas prácticas era que los países comenzaran a adoptar y a crear eficientemente organismos de gestión de activos que ayudaran principalmente a la recepción, identificación, inventario, administración, mantenimiento, preservación y custodia de los activos en la fase de incautación como en la fase de decomiso. El estándar internacional lo podemos encontrar en la Convención de Naciones Unidas, donde se señala que cada estado adoptará las medidas legislativas y de índole que sean necesarias para regular la administración por parte de las autoridades competentes de los bienes embargados, incautados o decomisados. La UNCAC habla ya del embargo preventivo, incautación y decomiso en el artículo 31.3, que es ya, digamos, la convención que ya de manera expresa comienza a identificar la importancia de regular la gestión de los activos en los países a nivel global. Algunas otras iniciativas internacionales, el G8 a través de un documento de buenas prácticas, ya en el 2005 hablaba de la importancia de la gestión de los activos, del desarrollo de mecanismos eficientes y rentables, principalmente que para promover organismos de gestión de activos. También el GAFI
tiene recientemente, comenzó a trabajar en el año 2010 un documento sobre decomiso de bienes y en el cual también dentro de las 40 recomendaciones o dentro de la evaluación de las 40 recomendaciones del GAFI, principalmente la recomendación 38 exhorta a los países a contar con mecanismos eficaces para la gestión de dichos bienes. Y los que han podido participar en las evaluaciones del GAFI saben que dentro de las evaluaciones, pues, se hacen entrevistas y se evalúan los mecanismos de gestión de activos que tienen los diferentes países para evaluar la recomendación 3 y la 38. Otras iniciativas internacionales, que era la que le mencionaba, es el que ven en pantalla, que tiene que ver con los sistemas de administración de bienes de la OEA. Recientemente la Oficina de Naciones Unidas, hace un par de años, ha creado también un documento de mejores prácticas, pero esta ha sido, digamos, la primera vez que la OEA ha presentado o ha desarrollado un documento antes que la Oficina de Naciones Unidas. Normalmente la OEA viene detrás de la ONU y es uno de los primeros documentos importantes en el cual se ha desarrollado en América antes que la Oficina de Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque este documento básicamente se desarrolló en el año 2008, 2009 y 2010 y finalmente publicado en el 2001, en el 2011, donde se incorpora la necesidad de que cada estado debe crear y fortalecer la competencia de un organismo nacional especializado que colabore en la recepción, identificación, inventario, administración y mantenimiento y preservación de los activos incautados. Es decir, la OEA a partir del 2011 comienza a promover en América Latina en los países el desarrollo y la creación de sistemas adecuados de gestión de activos a través de estos organismos especializados. Y comenzar a avanzar con respecto al modelo de administración que se tenía dentro del sistema de justicia. Es decir, cuando un país no tiene un organismo como el PRONAVI, por ejemplo, o la UAVI o el CONAVI, como cuando existía antes del PRONAVI, la CENAVICO y todos estos sistemas de gestión de activos, básicamente el que le tocaba la administración, la custodia y la preservación de los activos era o el juez o estaba a cargo del Ministerio Público y en algunos países la custodia estaba a cargo de la policía. Y obviamente uno de los factores o uno de los sistemas que se utilizó fue el nombramiento de depositarios judiciales, es decir, terceros que se hacían cargo de la custodia y la preservación de esos activos. Y otro mecanismo de administración que se utilizó muchísimo fue el uso o la destinación provisional. ¿A quién? Normalmente a la policía, el uso provisional de estos activos, vehículos, inmuebles, eran asignados a instituciones del Estado o a la policía y estos activos normalmente se podían deteriorar o se destruían más rápido en manos de la policía que estando en un almacén custodiados. Y esa es la realidad. O sea, nosotros dentro de los diagnósticos que realizamos en varios países en América Latina, pues esa es la realidad del uso provisional. O sea, no solo meramente un uso provisional, sino más bien un abuso del uso de los activos incautados, porque obviamente estaban en proceso de incautación y no teníamos una sentencia condenatoria y por lo tanto no existía un comiso y se estaban mal utilizando una gran cantidad de activos aprovechándose en manos del Estado y destruyéndose en manos del Estado. Y con relación a esto, pues obviamente teníamos que mejorar la gestión de los activos en el proceso que teníamos. Estas algunas fotografías que he tomado son, por ejemplo, si hay alguno de El Salvador, pues reconocerá aquí esta parte de acá que le llaman Changayo, que me tuve que subir a una torre como de 5 metros para poder tomar esa fotografía, pero realmente son hectáreas de vehículos pudriéndose
en El Salvador, tenemos motocicletas en Brasil, tenemos inmuebles en Colombia, embarcaciones en Costa Rica, aeronaves y helicópteros en Honduras. Y aquí tenemos en pantalla $1.000.000 podridos porque se embalaron en cadena custodia y como el dinero o el dinero es orgánico, pues obviamente si se guarda y se embala húmedo, pues va a sufrir un deterioro, se va a podrir porque obviamente es orgánico y se le hace un hongo y el hongo comienza a carcomer el dinero. Y lo que ustedes pueden ver acá es $1.000.000 podrido por una mala gestión, una mala custodia de este importante activo financiero, ¿no? Entonces, básicamente, Einstein lo que decía que la definición de locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Entonces, con la OEA, la idea, si estábamos hablando de crear organismos especializados en la gestión de activos, pues teníamos que cambiar el concepto tradicional que teníamos de gestión de activos, que era básicamente dentro de los sistemas judiciales. Teníamos que quitar el uso provisional, quitar el nombramiento de depositarios de judiciales y comenzar a desarrollar un mecanismo adecuado y eficiente que permitiera que los sistemas fueran un poco en la búsqueda de la autosuficiencia. Y aquí los colegas de Colombia del antiguo, del del antiguo CND, mencionaron en este grupo de expertos que mantener los activos con presupuesto público era una mala práctica y que por lo tanto los nuevos sistemas de gestión de activos tenían que evolucionar a tratar de que sean autosuficientes. Entonces comenzar a analizar cómo podemos desarrollar estos mecanismos de administración de bienes tratando de hacerlos sin tocar el presupuesto público o por lo menos disminuyendo el presupuesto público y que los activos puedan generar su propio mantenimiento a través de su propia rentabilidad. Era un poco la idea que se tuvo en el año 2008 para poder comenzar a trabajar con los países en desarrollar mecanismos adecuados de gestión de estos activos. ¿Cuáles son estos factores que normalmente digo que en la cadena de valor de la recuperación de activos, el eslabón débil siempre va a ser la administración de los bienes? Y en el caso de Colombia, pues si tenemos colegas de Colombia aquí saben que el dolor de cabeza en Colombia es la administración de los activos, el dolor de cabeza en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, es la administración de los activos y por supuesto que en Perú los fiscales y los jueces pues también saben que el dolor de cabeza es la administración de los activos. Entonces, básicamente, el eslabón débil de la cadena de recuperación de activos va a ser siempre la administración de los activos. Y eso nos lo ha contado la historia y los diferentes diagnósticos que hemos realizado en varios países de América Latina. ¿A qué se debe esto? Tenemos algunos factores internos como la incapacidad institucional, es decir, tenemos instituciones que no cuentan con algo básico como es la personalidad jurídica, tener esa capacidad para celebrar actos y contratos. Por ejemplo, tenemos organismos que no tienen esa capacidad y obviamente un organismo de gestión de activos necesita generar o realizar actos y contratos. Incapacidad jurídica también es otro de los factores internos. Incapacidad financiera. Tenemos organismos que nunca nos va a alcanzar el dinero para poder administrar los bienes. Esa ha sido siempre la queja y vamos a ver por qué tenemos esa incapacidad financiera. Y por supuesto, tenemos también la corrupción. O sea, no somos instituciones ajenas a ser corrompidas por factores internos también, ¿verdad? Cuando hablo de corrupción es mucho uso provisional, malversación de fondos, por ejemplo, de las empresas incautadas. Y en estos también tenemos estos factores que impiden una adecuada gestión de los activos. Factores externos tienen que ver con la parte de investigación
de que realizan los fiscales, una investigación deficiente. Es decir, si yo mencioné que los procesos penales estábamos durando más de 5 años, en el caso de Colombia más de 10 años, para poder llegar a una sentencia condenatoria. Si existe una investigación deficiente con relación a los activos, pues estaríamos administrando activos durante 5 o 10 años que al final del proceso tenemos que devolver. ¿Y eso qué causa el Estado? Pues obviamente causa un desgaste de todo el sistema y causa también la inversión de presupuesto público a el mantenimiento y preservación de activos que al final de un largo proceso vamos a tener que devolver. Medidas cautelares incorrectas, mala aplicación de medidas cautelares desde el punto de vista de los activos también impide una administración eficiente, principalmente hablando de empresas en funcionamiento. Eso lo podemos hablar un poco más adelante. Y también tenemos, obviamente, un factor muy importante que juega en contra de la preservación y mantenimiento de los activos son los largos procesos judiciales extensos. Básicamente, la gestión del modelo que la OEA viene desarrollando o promoviendo en América Latina es un organismo especializado que interviene no solamente en la administración de los activos también, sino es el órgano asesor del Ministerio Público en la parte de la investigación patrimonial y en la aplicación de medidas cautelares. ¿Cómo funciona esto? Si la policía o el investigador, que es el que identifica, o el analista o el perito, que es el que hace el análisis patrimonial de los activos, se convierten a mano derecha del fiscal, pues los organismos de gestión de activos se convierten en la mano izquierda, o deberían de convertirse en la mano izquierda del fiscal en el correcto asesoramiento, y correcta aplicación de medidas cautelares que ayuden a la gestión de los activos. Y para esto se han desarrollado en algunos países manuales en coordinación con el Ministerio Público para tener o desarrollar manuales de entrega o recepción de activos incautados. Obviamente intervienen en la parte de la gestión propiamente de los activos, en la aplicación de la figura del decomiso, una vez aplicada la figura del decomiso o la extinción de dominio, pues esos organismos de gestión de activos son los encargados básicamente de realizar la venta de los activos ya en comiso o los activos ya extinguidos y posteriormente destinar esos activos de acuerdo a cada legislación interna de los países, ¿no? Entonces son los ámbitos de intervención y la idea, por supuesto, no es que los activos pierdan valor, sino que a través de estos mecanismos, más bien los activos puedan mantener el valor de los activos durante el proceso o inclusive en algunos casos, como en el caso de las empresas, poder aumentar la rentabilidad de los activos. Perdón, me estoy devolviendo. Básicamente, estos organismos de administración deben de contar con normas especiales como personalidad jurídica propia, procesos sustitutivos de contratación para bienes y servicios especializados. Los últimos organismos de gestión de activos para la contratación, para el mantenimiento y preservación de los activos, no utilizan presupuesto público, sino que utilizan los propios rendimientos financieros que generan los activos. Es decir, por ejemplo, un inmueble, si yo necesito darle mantenimiento a una piscina o pintar un inmueble incautado, si yo lo hago a través de presupuesto público, pues necesariamente tengo que aplicar la ley de contrataciones públicas, porque obviamente son recursos públicos. Pero si el activo o este inmueble es arrendado y genera un canon de arrendamiento, este canon de arrendamiento no se puede considerar presupuesto público, porque es el propio bien el que está generando estos frutos. Entonces, no me obliga o no obliga al organismo de gestión de activos a la aplicación de
normas de contratación pública. ¿Por qué? Porque finalmente estos recursos no son públicos. Por lo tanto, los países, al existir estos fondos que son provenientes o son frutos del propio inmueble que está siendo arrendado, la idea es crear procesos sustitutivos de contratación o procesos especializados de contratación para que puedan aplicarse normas mucho más eficientes que nos permitan ser mucho más rápidos para la contratación de cualquier bien o cualquier servicio para el mantenimiento de esos activos. No es un poco la idea, o no sé si me logré explicar bien cuál es la diferencia de estos procesos sustitutivos. La creación de los fondos especiales para la administración de bienes para tener autonomía presupuestaria. Vamos a ver un poco cómo se alimentan estos fondos especiales para la administración de los bienes. Pero básicamente podríamos decir que estos fondos, que no son fondos públicos, se pueden distribuir con un porcentaje, por ejemplo, de las sentencias de extinción de dominio o como un porcentaje de las sentencias de comiso penales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, un 10% de los activos comisados pasan a un fondo especial para el mantenimiento y preservación de los activos. Y así sucesivamente, El Salvador, Guatemala, creo que Guatemala es un 15%, en Honduras también es un 10%. Normalmente los países, una vez que los activos se pierden a favor del Estado, un porcentaje va a este fondo especial para la administración o preservación de los activos. Inversión con dineros incautados es otro factor que vamos a ver más adelante, y dos procesos dos herramientas jurídicas que a través de la OEA se vinieron desarrollando, que han sido la venta anticipada de bienes de difícil o oneroso mantenimiento y también los procesos de declaración de abandono que vamos a ver más adelante también. Un poco de estos nuevos organismos, Robert Kiyosaki, haciéndole honor a nuestro amigo Luis, dice que los ricos primero invierten y después gastan, y los pobres primero gastan y después invierten, si les queda dinero invierten. Pues un poco esta filosofía nosotros la podemos trasladar a lo que es la administración de los activos. ¿Por qué? Porque básicamente el esquema tradicional de de cómo funciona la administración pública es muy distinta a la empresa privada, ¿no? Desde la parte presupuestaria, pues de la parte del gasto, pues sabemos que las instituciones públicas hacen un presupuesto y lo gastan, o piden un presupuesto y después simplemente lo gastan. Así funcionan las instituciones públicas. Sin embargo, aquí tenemos un primer problema con la gestión de los activos. ¿Por qué? Porque la UABI, el CONAVI o el PRONAVI tienen este problema. ¿Por qué? Porque si yo voy a hacer un presupuesto de mantenimiento y preservación de activos incautados, pues va a ser un poco difícil. ¿Por qué? Porque yo no puedo saber cuántos activos va a incautar el Ministerio Público en el año siguiente, porque acordémonos que eso es una proyección presupuestaria hacia el futuro. Es decir, yo no sé cuántos vehículos va a incautar el Ministerio Público en el año siguiente, en el 2023, o cuántos inmuebles se van a incautar en Honduras en un proceso de investigación contra las pandillas, o en el caso de los grandes carteles de narcotráfico hondureño, donde en un solo caso incautaron 100 inmuebles. Yo no pude haber previsto, digamos, presupuestariamente cuál iba a ser ese costo, y por lo tanto no puedo hacer yo un presupuesto porque no tengo una bolita de cristal para adivinar qué es lo que va a incautar el Ministerio Público. Entonces, desde ahí ya tenemos un problema de cómo desarrollar un presupuesto en una institución encargada de la administración de los activos. En cambio, la empresa privada piensa de manera diferente y es un poco hacia donde tenemos que trasladar la administración de los activos en ese nuevo escenario, cómo piensa el empresario, cómo bajo costos y cómo tengo mayores utilidades o mayores ganancias, ¿no? Entonces, un poco esta filosofía de la empresa privada ha sido la que hemos trasladado
a los nuevos organismos de administración de activos desarrollados en América Latina. Y básicamente existen dos tipos de activos, los que generan y los que no generan. O sea, por ejemplo, los inmuebles pueden generar una rentabilidad, las empresas pueden generar una rentabilidad, pero también tenemos activos que más bien van a generar un gasto, como son los vehículos, las motocicletas, las aeronaves. Y sobre esto, pues la idea es más bien utilizar los activos que sí pueden generar una rentabilidad para que podamos trasladar esa rentabilidad a los activos que van a generar un gasto y así tratar de que el sistema sea un poco autosuficiente, y la idea es tratar de disminuir el gasto público, o en algunos países quitar de todo el gasto público. Entonces, básicamente, lo que hemos desarrollado o como se ha desarrollado en América Latina han sido un esquema un poco empresarial. Es decir, el organismo de gestión de activos recibe un activo y de una vez comienza a analizar cuál va a ser el proceso de productividad de esos activos. Por ejemplo, en el caso de las empresas en funcionamiento, ¿no? O una hacienda ganadera. Muchas veces vemos una hacienda ganadera como un inmueble y ganado. Y el administrador de esos activos lo va a ver como una empresa o como un activo financiero que puede producir una rentabilidad activa a través de alguna actividad, es decir, una actividad lechera o una actividad de venta de carne bovina, ¿no? Entonces, básicamente, lo que hace un organismo de gestión de activos es tomar, recepcionar los activos que el Ministerio Público les va entregando y va a comenzar a gestionar arrendamientos, por ejemplo, a través de terceros especializados, en el caso de los inmuebles. ¿Para qué? Y eso es algo que hemos venido promoviendo porque, igual que en Perú, cuando la costumbre comercial en Perú, por ejemplo, y en la mayoría de los países, es que las agencias de bienes raíces se cobran el primer mes de arrendamiento como honorarios por el servicio que han brindado. Entonces, ¿cuánto es el costo que tiene para el organismo de gestión de activos? Ninguno, no tiene ningún costo. Entonces, y posterior al pago de este canon, pues el inmueble va a comenzar a generar la rentabilidad para su propio mantenimiento. Ahora bien, algunos países como Honduras, como Paraguay, la legislación les permite tomar un 5% de la rentabilidad de todos esos activos, y ese 5% va al fondo especial para el mantenimiento de los activos improductivos. Entonces vean que el sistema también está ayudando a que tomemos menos del presupuesto público y que vayamos a desarrollar un sistema que sea un poco más autosuficiente. Entonces, de todos los bienes productivos, incluyendo las empresas, el 5% de las utilidades de las empresas van para este fondo especial. ¿Para qué? Para el mantenimiento y preservación de aquellos activos improductivos como los vehículos, para la contratación de, por ejemplo, bodegas, etcétera, ¿no? Tenemos también los bienes improductivos, y para eso la OEA también ha desarrollado dentro de las legislaciones la capacidad de vender anticipadamente los activos improductivos. ¿Eso qué significa? No importa que el proceso penal o el proceso de extinción de dominio dure 5 años o 10 años, tenemos dos sistemas de venta anticipada de activos. Uno que es a través del juez, es decir, el Ministerio Público o el organismo de gestión de activos hace la solicitud al juez para que el juez evalúe la venta anticipada y autorice la venta anticipada de los activos. Es básicamente una monetización, es decir, justifico o hago la justificación del por qué el Estado tiene la necesidad de monetizar el activo. Un vehículo Ferrari, por ejemplo, 2022, que no sé cuánto cuesta, pero pongámosles que cuesta, no sé, $60,000, $50,000, que no creo que cueste un Ferrari, pero digamos que su costo sea $50,000.
ese Ferrari durante 5 años, aunque yo lo arranque, lo cuide, lo conserve, lo lave, en ese proceso de 5 años va a ir devaluándose. ¿Por qué? Porque los bienes muebles se devalúan con solo el transcurso del tiempo. Aunque yo le dé un buen mantenimiento, ese Ferrari, conforme vaya pasando los años, se va a ir devaluando. ¿Por qué? Porque económicamente así funciona. Entonces, la idea con la venta anticipada es frenar esa devaluación y vender anticipadamente el Ferrari y monetizarlo, y el costo de la venta, pues ese es el que va a quedar en el proceso penal o en el proceso de extinción de dominio o en el proceso de decomiso sin condena, para que llegue a una decisión final, ya sea de devolución o decomiso o de extinción de dominio de ese dinero producto de la venta anticipada. Entonces, así podemos frenar la depreciación. Otro mecanismo, pensando en estos mecanismos empresariales, ha sido la inversión con el dinero incautado, que más adelante voy a ver cómo se invierte el dinero incautado, que a través de algunos instrumentos financieros que nos van a permitir también tomar un porcentaje de esas inversiones y poderlas también destinar a este fondo especial para el mantenimiento de los bienes. Finalmente tenemos el mantenimiento de los activos en uso provisional, que también lo vamos a desarrollar, y una parte muy importante que es la parte de comercialización o venta de tanto de los activos por venta anticipada como de los activos ya que tengan una sentencia definitiva. Nosotros, a lo largo de estos años, de estos más de 20 años que tenemos de experiencia con esto, nos hemos dado cuenta que el destinatario final, es decir, la persona que va a adquirir activos, no es el destinatario final. Es decir, nadie compra un activo del crimen organizado, nadie compra un vehículo del narcotraficante para el uso propio, sino que acá los que vienen a comprar activos producto del crimen organizado, producto de las pandillas o inclusive de la corrupción, siempre van a ser los intermediarios, es decir, el que compra para revender. Y para eso, pues, ese público meta o ese target que son estos terceros intermediarios, pues para poder adquirir esos activos van a tener que tener una oportunidad de negocio. Y por lo tanto, los sistemas de ventas de estos activos, aunque no lo crean, se han creado hacia la baja. Es decir, tenemos un avalúo comercial, y cuando ese avalúo comercial nadie puja en una venta en subasta pública, pues normalmente comienzan a bajar de valor hasta un 25% en algunos países e inclusive hasta un 50% en algunos países. Entonces, ¿esto qué es lo que incentiva? Pues obviamente la puja. Hay un incentivo para este tercero de un 25%, un 50% de ganancia sobre el valor comercial del activo. Y ahí lo que se genera es otra cosa, que es la competitividad, ¿no? Es decir, la puja por un activo que alguno de estos oferentes desean, y nos hemos dado cuenta que en algunos de los casos, aunque se baje un 25% gradualmente, van subiendo las pujas y logran inclusive superar el valor base comercial, simplemente porque entre los participantes ninguno quiere perder, y eso es un factor importante que se toma en consideración. Entonces, se ha desarrollado también muchos reglamentos, mucha legislación para regular los procesos de venta de estos organismos especializados en la gestión de los activos. Básicamente, en los activos improductivos era un poco lo que les mencionaba, vender anticipadamente los activos, pero no solamente venderlos. Es decir, el Ferrari que yo vendí, que costaba $60,000, por ejemplo, fue bajando gradualmente, y por ejemplo lo vendimos en $10,000 menos, es decir, lo vendimos en $50,000, es decir, $10,000 menos del avalúo comercial. ¿Qué es lo que la buena práctica ha desarrollado? Yo tomo esos $50,000 y los invierto
en un certificado un certificado de depósito a plazo a 1 año, renovable de manera automática. Entonces, ¿qué va a generar esto? Un interés, y cada año va a ir generando un interés hasta que el proceso finalice. Entonces, posiblemente esos $10,000 que inicialmente perdimos los podemos recuperar a través de la inversión de los $50,000 que generó la venta del Ferrari. Y aquí básicamente pues tenemos dos maneras o dos procesos. Uno es a través del juez, es decir, la venta anticipada es autorizada a través de manera judicial, y la otra es de manera administrativa, como es en el caso de Costa Rica, Honduras y México, donde el propio organismo de gestión de activos toma una decisión motivada y simplemente hace una venta de los activos y posteriormente informa al juez e informa al Ministerio Público los resultados de la venta para que se tome en consideración dentro del proceso penal o dentro del proceso de extinción de dominio. Creo que me quedan unos 5 o 10 minutos, pero voy a adelantar algunas diapositivas. En el caso de los procesos de sustitutivos de contratación, básicamente tenemos a modo de ejemplo el de El Salvador. El artículo 79 de la Ley de El Salvador de Extinción autoriza al propio Consejo Nacional de Administración de Bienes en crear procedimientos sustitutivos o especiales de contratación. Y en el caso de Paraguay, la Cenavico dice que contará con un régimen especial de contratación para la adquisición de bienes y servicios. Es decir, aquí básicamente estamos aplicando un viejo proverbio que yo creí que era chino, pero resultó ser mexicano, que dice que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Eso es así de sencillo. Es decir, yo tengo dos bolsas o dos presupuestos, un presupuesto público y un presupuesto proveniente del fondo especial. ¿Qué proceso voy a aplicar? Si el gasto de mantenimiento y preservación lo voy a utilizar del presupuesto público, pues obviamente voy a necesitar aplicar ley de contratación pública y todos los principios de contratación pública, ¿no? Sin embargo, si estos fondos o estos recursos provienen del fondo especial, a través de este régimen especial, pues vamos a utilizar el régimen especial que la ley ya nos facultó para crear, que posiblemente vaya a ser mucho más efectivo para la contratación de bienes y servicios para el mantenimiento y preservación de esos activos. La contratación de terceros especializados, estos organismos de administración no pueden o no tienen la capacidad para administrar de manera propia todos los activos que incautan las autoridades. Por lo tanto, recurrimos a la contratación de terceros especializados. ¿Y eso qué significa? Ya lo mencioné un poco, ¿no? El tema de las agencias de bienes raíces. ¿Cuál es el costo para el Estado? 0. ¿Por qué? Porque el canon de arrendamiento, el primer mes de arrendamiento, se paga a estas agencias de bienes raíces. Por lo tanto, utilizamos a estos terceros que van a ser los que van a trabajar para las oficinas de gestión de activos y que no nos va a generar ningún costo. ¿Cuáles otros terceros especializados también se utilizan? En el caso de Honduras también utilizan las inspecciones mecánicas, es decir, aquellos vehículos que están siendo utilizados por la policía, el reglamento de la UABI los obliga a hacer una inspección mecánica cada 6 meses para determinar el estado de preventivo de las unidades. Y este informe se le envía a los beneficiarios para que hagan las correcciones de mantenimiento, es decir, si está mal de llantas, si tiene los amortiguadores en mal estado, si hay que cambiarle una rótula, pues se lo hacen saber al beneficiario para que el beneficiario haga las correcciones preventivas y así no se deterioren los vehículos. Estos costos son del beneficiario, ¿no? Es decir, de la institución beneficiaria, es decir, la policía tiene que pagar estos costos de inspecciones de vehículos y así es una manera que hemos encontrado para que los vehículos no se deterioren o no se malogren al final del proceso. Y
Ya para ir finalizando, la venta anticipada, que ya hablamos un poco de eso, básicamente se debe apoyarse bajo el argumento de preservación. Es decir, el bien se va a deteriorar o es de costosa administración o es de difícil administración por parte del Estado. Por ejemplo, las embarcaciones, los yates, ¿no? Los yates tienen un costo bastante elevado porque el yate tiene que estar anclado y ese anclaje tiene un costo. Y ese costo, ¿quién lo asume, no? Entonces, normalmente esas embarcaciones son vendidas de manera anticipada, vehículos de alta gama, eh, básicamente aquellos bienes improductivos que sean de excesiva o onerosa administración o que tengan un costo importante para el Estado su preservación. Eh, Esto ya lo he hablado, tenemos dos procesos, uno administrativo y otro judicial, y tenemos la figura del abandono que también se ha impulsado, es un mecanismo, una herramienta impulsada también por la OEA, que han venido adoptando también los países y básicamente es aquellos activos que han sido hallados o abandonados en un proceso, en el proceso penal, y no tenemos imputado y por lo tanto no vamos a llegar a una sentencia judicial y por lo tanto son activos que el organismo de administración va a administrar de manera indefinida. Por ejemplo, aeronaves, embarcaciones que han abandonado dentro del proceso, que se han incautado en un proceso penal, pero no tenemos imputado porque han abandonado. La fotografía que ustedes ven abajo son 205 millones de dólares que fueron abandonados en México y que a través de este proceso, en un término de 3 meses, fueron finalmente extinguidos y distribuidos al Estado. Tenemos otro ejemplo de 12 millones de dólares encontrados en Honduras, que también se hizo por un proceso de abandono, porque estaban en una finca y por supuesto que nadie lo reclamó. Y básicamente, ¿cómo se desarrolla un proceso de abandono? Se solicita, ya sea el Ministerio Público lo solicita al juez, se hace una publicación por un plazo determinado, normalmente son 30 días a partir del hallazgo, para que cualquier persona se presente en el proceso de extinción de dominio o en el proceso de penal a reclamar esos 205 millones que se le hayan perdido a alguna persona, y simplemente es un proceso para cumplir un proceso, un principio básico constitucional que es acceso a la justicia y el acceso a la justicia, perdón. Y básicamente, una vez cumplido este plazo, pues el juez ordena el comiso o la extinción de dominio por abandono de estos recursos. En el tema de la administración de las empresas, pues ahí la idea es que estos organismos hagan un análisis de factibilidad que tienen que ver aspectos comerciales del negocio, aspectos organizativos, aspectos financieros, aspectos fiscales y tributarios y aspectos legales. Este análisis de factibilidad de las empresas incautadas es necesaria porque si la empresa quiebra en manos del Estado, pues obviamente vamos a tener aquí un tema de lucro cesante, pero si nosotros hacemos nuestra tarea y podemos hacer un análisis de factibilidad, podemos ver que podemos analizar que ya la empresa venía o tenía en algunos casos inyección de capital ilícito y por lo tanto no podemos, obviamente al estar incautado, se corta esa inyección de capital ilícito y por lo tanto la empresa no puede seguir funcionando. Y todos estos análisis de estos aspectos que ven en pantalla nos pueden permitir hacer un diagnóstico inicial de una radiografía de la salud financiera de las empresas incautadas que nos van a permitir tomar decisiones en el futuro. No sé, Luis, si tengo más tiempo o cómo estoy de tiempo. Ya me ¿Estás pasé bien? de tiempo. No, no, estás bien, Denis. Está bien. Sigue, por favor. Bueno, la idea con estas empresas, principalmente en Centroamérica, nos hemos dado cuenta que el crimen organizado genera empleo y el Estado inicialmente dejaba desempleo. ¿Por qué? Porque al incautar las empresas, normalmente las empresas se cerraban porque no tenían capacidad de administración. Entonces, en el caso de El Salvador,
una de las primeras empresas que se incautaron tenía cerca de 3.000 trabajadores. Imagínense ustedes qué es dejar de un día para otro, producto de una incautación, 3.000 personas sin trabajo. Además de los empleos indirectos que esto genera, ¿no? Es decir, la señora que llega a vender almuerzos, las tortillas, el café, etcétera. Esos son empleos indirectos que genera, digamos, una empresa que sirve para el lado de activos. Entonces, si el Estado tiene una incapacidad de poder administrar estas empresas, pues también estaría mandando un mal mensaje. Por lo tanto, eh, las políticas institucionales tienen que ir dirigidas a la reactivación económica para generar empleo, promover la inversión, generar producción y mantener, obviamente, el pago de tributos y mantener las ventas. En el caso de Honduras, llegaron a tener 25 empresas en funcionamiento, generando bastantes recursos. En el caso de El Salvador también, y por supuesto en el caso de Colombia, si no me acuerdo, la última información en el diagnóstico tenía 1.500 empresas en funcionamiento bajo administración del SAE. Entonces, eso es un buen mensaje de que el Estado también tiene la capacidad para poder administrar. En el caso de la inversión del dinero, pues yo lo he denominado una inversión o un concepto ganar-ganar. ¿Qué significa esto? Es decir, en un caso se incautaron 10 millones de dólares, estos 10 millones de dólares yo los puedo meter en un certificado de inversión de depósito a plazo fijo para que genere, por ejemplo, una tasa anual de 8% anual sobre 10 millones. Al final del proceso me ordenan devolver 10 millones de dólares, esos 10 millones de dólares le voy a devolver un interés a cuenta de ahorro. Y normalmente la cuenta de ahorro está por debajo de los certificados de inversión. En el caso, por ejemplo, que esté al 4%. La diferencia entre el 4% a tasa de ahorro al 8% de certificados de inversión es un 4%. Es decir, que aunque yo devuelva el dinero, los 10 millones de dólares a una tasa del 4%, el Estado o el Fondo Especial se ganó un 4%. Es decir, que aunque yo devuelva, voy a tener una ganancia, voy a tener una rentabilidad. Ahora, imagínense ustedes si esos 10 millones de dólares caen en comiso o caen en extinción de dominio, pues no solamente va a recaer sobre los 10 millones de dólares, sino también sobre el 8% anual sobre los 10 millones que yo invertí. Es decir, va a ser una tasa mucho mayor. Por eso es que le hemos denominado un concepto ganar-ganar a esta forma de administración. Y finalmente, ya para ir concluyendo, pues todas estas decisiones de administración, los temas de productividad, los temas de venta anticipada para que no se deterioren los bienes, la inversión del dinero, pues la idea es tratar de llegar a un sistema que sea autosostenible y que, como lo he venido mencionando a lo largo de la presentación, es que no tomemos menos recursos del presupuesto público. Y ya la parte de destinación ya no voy a entrar a esto, Luis, porque sí me demoraría un poquito más, pero finalmente la idea es que estos activos llegan también a ser destinados hacia la función social, que es algo muy importante para que la sociedad también se beneficie de los recursos que puedan generar el crimen organizado y obviamente la corrupción. En el caso de la corrupción, los decomisos van en función de devolver este dinero malversado a las instituciones que fueron, digamos, a las cuales les han malversado, perdón, esos fondos, ¿no? Entonces, un poco es el tema de la restitución del derecho o la restitución de este dinero malversado a aquellas instituciones a las cuales fueron malversadas estos recursos. Así que, Luis, perdona si me pasé del tiempo y muchas gracias por su atención. Bueno, quería agradecerte, Denis, por el tema de la gentileza de habernos acompañado. Creo que estoy todavía compartiendo pantalla. No sé si puede dejar de compartir, por favor, para poder
cerrarlo. A ver, pues sí, estamos. Vamos a ver cómo acá. Así es. Dejar de compartir. Compartir. No, dejar de Dejar. compartir. Que solo me sale compartir. ¿Será acá? Dejar de compartir. Ahí está, Ahora ahora sí. sí. Bueno, Denis, Gracias, Luis. yo, no a ti, Denis, quería yo agradecerte la gentileza de habernos acompañado con un tema tan importante, relevante en los últimos años, ¿no? Que es el panorama actual, ¿no? Sobre todo regional, sobre la administración, ¿no? A nivel regional de la recuperación de activos que vienen obviamente de origen ilícito. No sé si me permites, Denis, quizás un par de preguntas de nuestros oyentes, breve o que sea, para poder seguir con la dinámica. No sé si alguien quisiera hacer una consulta, Denis, si nos permite dos preguntitas, quizás. Sí, 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 claro, por Sí, supuesto, Luis. Sé que, digamos, más bien es un tema que se presta para una discusión mucho más profunda, pero por temas de tiempo, pues por supuesto, hicimos un análisis muy superficial de cada uno, pero espero que hayan entendido. Traté de ser lo más simple posible para que me pudieran entender. sí, sí, no hay ninguna consulta. Yo quería justamente, Denis, agradecerte por la gentileza de habernos acompañado en esta 22ª conferencia magistral, desde ya comprometerte quizás para un curso internacional que vamos a hacer, obviamente, desde Proyecto Cero, que invitamos también a nuestros amigos, informarle que lo que resta del año, vamos a hacer 2 o 3 conferencias magistrales más, son 1 o 2 mensuales generalmente, y la próxima conferencia nos acompañan el doctor Eduardo Álvarez Irala, ¿no? De Perú, sobre las investigaciones, los aspectos problemáticos que existen en las investigaciones de procesos penales actualmente, ¿no? Sobre todo el reserva de información, la libertad de expresión, de información, y después, como conversamos con Denis también, ¿no? La importancia también de ver el panorama europeo, ¿no? De cómo se está trabajando esto a nivel, obviamente, de Europa, y para eso también nos acompañan en las próximas conferencias de noviembre, diciembre, un par de expertos regionales, uno de España y otro en Alemania, un investigador que justamente ve todos estos temas sobre corrupción, crimen organizado, que obviamente estaremos ya comunicando, y también obviamente nuestro curso internacional que obviamente comienza en enero y febrero. Denis, yo no quería dejar obviamente de agradecerte y obviamente reiterarte obviamente siempre mi agradecimiento, ¿no? Por tanta información valiosa y obviamente que nos das en este ciclo de conferencias que son obviamente proyección social que hace Proyecto Cero para Perú, para América Latina. Ahí tienen los contactos de Denis, y Denis, quería pues hacerte un pequeño reconocimiento, aunque sea virtual, que te lo llevaré ahora a Costa Rica, ¿no? Ahora que te veo, para justamente mostrarte una pequeña muestra de nuestro agradecimiento que ha hecho el equipo de Proyecto Cero para ti. Por favor, ojalá que sea de tu agrado, ante darte la palabra final. Querido Denis, con mucho siempre cariño, aprecio, respeto, sabes que te tengo, ¿no? En estos tiempos que nos conocemos, te reitero mi agradecimiento en nombre mío, en nombre de todo el equipo del 024. También agradecerle a todos los asistentes de América Latina que han tenido la gentileza de acompañados el día de hoy, y de por ya, ¿no? Comprometerte, ¿no? Este curso, como te digo, internacional que estamos haciendo ya para enero, febrero, que es las vacaciones de verano acá en Perú, las vacaciones del invierno en el tema de Europa y otros países, sobre un tema tan importante que es el tema de la lucha contra el tema del crimen organizado, la corrupción política, el lavado de activos y una de esas vertientes, ¿no? El tema justamente de la recuperación de activos. Denis, no tengo más palabras, obviamente, sino de agradecimiento, de reiterarte mi amistad, y obviamente te deseo las palabras por el tema del tiempo para tus palabras, obviamente, vía con nuestro público oyente, por favor, Denis. Muchas gracias, Luis. De nuevo agradecer por su atención. De nuevo agradecerles por la cordial invitación del Proyecto Cero y a todo su
tu equipo, Luis, que los conozco de manera personal y les saludo y les envío un abrazo muy fuerte. Y por supuesto cuenta conmigo para lo que necesites en estos cursos que vamos a tener en el futuro. Agradecer a los participantes que han estado durante esta hora y un poco más. Eh, la idea de hablar un poco sobre el tema de gestión de activos es un tema que es poco conocido. En realidad es poco abordado en los países porque es poco conocido. Y los especialistas en gestión de activos son muy pocos también, no solamente a nivel regional, sino también a nivel mundial. Y por lo tanto, como bien lo mencioné, dentro de la cadena de valor de la recuperación de activos y de los sistemas de decomiso es el eslabón débil que tenemos que desarrollar y fortalecer en todos nuestros países. Y por lo tanto, esta experiencia internacional siempre es bienvenida de compartir con todos ustedes para que puedan desarrollar mecanismos adecuados de gestión de activos en cada uno de sus países. Así que ahí les dejo mi número de contacto y les dejo mi correo por cualquier pregunta o cualquier actividad que necesiten desarrollar. Con mucho gusto estoy a su servicio. Muchas gracias, Luis, y a todos los participantes. A ti, muy sido Denis, y también bueno, los participantes nos piden tus diapositivas, ojalá que me las pueda pasar para poder subirla al Facebook de Proyecto 024 y compartirla con todos ellos. A todos los que nos estuvieron con nosotros, le vamos a hacer llegar su certificado a su país, a su localidad, con mucho gusto, muy encantado por acompañarnos, y nos vemos en la 23ª conferencia magistral, donde estará el doctor Edward Álvarez Irala con el tema actual, el panorama de las situaciones penales, los aspectos problemáticos, sobre todo vinculado al tema de la delación, el tema justamente de la atentación a la confidencialidad y también sobre el tema de la libertad de información. Muy agradecido con todos, muy agradecido, Denis, estamos en contacto y nos vemos pronto por allá por Costa Rica. Un abrazo, saludos a la distancia. Permiso con todos. Gracias. Gracias, Luis. El código es 506. El código es 506 y esperes el número. Perdón que no les haya puesto. 506. Y ahí vamos a colocar en el Facebook todos los datos de Denis, su número y también su correo electrónico para quienes quieran siempre contactarlo. Denis siempre tiene esa gentileza de poder justamente absolver y ayudarnos con cualquier tipo de consulta. Un abrazo a la distancia, Denis, permiso, y estamos en contacto. Permiso. Gracias. Hasta luego, gracias.